poner el fin de semana y bueno, quilombos de familia y nada, no puedo. Chao. Todos entregando último minuto. Bueno, tranqui, todo se puede recuperar. Todo es posible con el poder de la fe. Yo sé que ustedes tienen fe y van a poder. Profe, yo creo que los chicos también tuvieron el mismo problema. Al momento de hacer el data storage, nos pide actualizar plan, porque estamos en noviembre. Hacer De el Firebase. data storage. ¿Qué es un data storage? Perdón, sí, el storage del Firebase para el tema de imágenes. El storage. Storage. Hay un Perdón. tema acá con el storage. Les pasó ya con la sala de juegos. ¿Qué Sí, hicieron pero... primero? ¿El storage o el Firestore? Ay, yo lo configuré primero al Firestore y después intenté hacer el storage y no me dejó. En sala de juegos pude, pero creo que había configurado todo de una sin querer. Igual no es por eso, es justamente porque mandaron un mail, algunos creo que les había llegado, de que Storage iba a dejar de ser gratis, entre comillas, a partir del 1 de noviembre. Claro, lo hicimos en octubre. Claro. Ok, y les pide que actualicen al plan Pay Per Use. Sí, exactamente. Sí, que no es pago del todo, pero hay que poner la tarjeta por si te llegas a pasar del límite. Igual es raro porque yo estoy. O sea, justo acá estoy leyendo que supuestamente esto es a partir del 1 de octubre del 2025. Y yo el proyecto lo hice la semana pasada. Falta un año por eso. Pero Claro. a mí me pedía tipo actualizar. No, te pide que pongas la tarjeta porque si no te deja usar el storage. Claro. A mí Bueno, no me por pidió eso. nada de eso. Eso, ojo ¿Vos chicos, cuándo hiciste porque el proyecto, Tomás? pasó en la sala de juegos. A algunos chicos les pedía y tenía que ver con cómo habían configurado Firestore y el storage. No. Miento, no dije nada. A ver cómo. Tal vez, Tomás, si lo hiciste la semana pasada, que era octubre, por eso pudiste. Bueno, entonces es a partir de noviembre de 2024. Sí. Sí, el 1 de noviembre. Sí, octubre 30, ahí mira, justo cuando... Bien, ¿cómo hicieron los que pudieron? Porque vi que algunos entregaron. Yo lo hice la semana pasada el proyecto, se ve que lo hice antes del 30 de octubre. A mí me dejó agregar normalmente, o sea, sigo teniendo el deadline, pero no me hizo problema. O sea, el martes pasado yo ya había, por las dudas empezaron el proyecto por las dudas empezaron el proyecto en Firestore y tengo ahí lo de storage andando. No me pidió nada. Ok, alguien lo hizo después del primero y le resultó bien. Ahí igual, mira, Claudio les tira una... Yo estoy... que pueden hacer. Sí, justamente estoy tratando de ver si lo puedo hacer. Lo que estoy probando es codificar las imágenes en base 64 y subir el string codificado a Firestore para después traerlo de vuelta y decodificarlo. Es buena. Si no, algún contenedor de imágenes gratuito. Sí, también quise probar con la API de Ingur, pero no sé por qué me da un 429. ¿Supabase se usó alguno? ¿Lo conocen? No, es para subir imágenes. Es como Firebase. Tienen storage, tiene una base de datos, tiene funciones. Es un backend, todo listo. Igual que Firebase, pero es gratuito, totalmente gratuito. Ahí les pasé la URL. Igual acá ¿Lo hacemos está, directamente ahí, lo deployamos ahí? No tiene deploy. Lo que ustedes pueden hacer es hacer todo en Firebase, menos el storage, lo hacen ahí en Supabase. Igual acá lo que estoy viendo es que te obligan a meterte en el plan Blaze Plan. Sí. Pero, o sea, a registrarte con ese plan y poner tarjeta de crédito, pero tenés hasta 5 GB mensuales sin costo en storage. Sí, igual
Fíjense, algunos de los chicos pusieron un comando, o sea, o por ahí se hicieron el upgrade y no les obligó a poner tarjeta de crédito. Pueden hacer el upgrade por consola y no les obligó a poner tarjeta de crédito. En la consola misma de Google Platform. Pusieron un comando ahí y con eso lo pudieron habilitar, sin que les pida nada. Eso pasó con la sala de juegos. Porque me acuerdo que ya a más de uno le había pasado que le había pedido que actualiza el plan Blaze. Y lo habían arreglado así. Investiguen, si no, tienen ahí la opción de base 64, también es una buena opción. Y si no, ahí les tiré una opción totalmente gratuita que tiene storage de imágenes también. Para que usen solo para las imágenes, ¿no? Todo lo demás siguen manejándolo en Firestore. O sea, tendrán que pegarle a esta base de datos para guardar la imagen y todo lo demás seguir con Firebase. ¿Cómo se usa? Muy parecido a Firebase. Tienen que instalar el cliente con NPM y a partir de ahí empezar a usar los servicios. Es muy sencillo. Ok. Es más, creo que es hasta Gracias. más fácil que Firebase. De hecho. Lleva menos configuración. Profe, Sí. yo también por si acaso cuento lo de la semana pasada. ¿Qué pasó? Que yo tengo storage, yo tengo storage de proyecto de hace 6 meses, de hace poco también. No me pidió en ningún momento ni la tarjeta ni nada. Y es esa diferencia que hay entre storage cloud y el storage común. Que cuando hacemos Firebase Init, si elegís storage dentro de las opciones que te aparecen en Firebase Init, ese storage el único que te da es el cloud, que es el pago. Ok, entonces tienen que elegir solamente Authentication y Firestore, solamente Bien. para que lo agregue automáticamente dentro del proyecto. Y cuando usan el storage, hacen los imports en el app-config normalmente, pero no se hace por línea de comandos. Para usar el storage y ver qué está pasando el storage con los métodos que usamos, en el proyecto de Firebase, a la izquierda dice compilación y dice storage solo, Sí. sin la palabra cloud. Y si ya tienen cloud, yo no supe cómo quitarlo, lo que hice fue no destruir el proyecto, nada más fui a la configuración del proyecto, eliminé la aplicación que le puse y creé otra. Bueno. ¿Y te sirvió? No me pidió nada hasta ahora y es el storage común y no me menciona la palabra cloud en ningún momento. Ahí está. Gracias. Ahí tienen también Cualquier Luciana. cosa me preguntan. Excelente. Si tienen un WhatsApp, ahí empiecen a comunicarse de cómo solucionar el problema. Gracias, Evelina. Bueno, ¿algún otro problema que podamos solucionar en comunidad? ¿No? No está, ¿no? Bueno, si no hay más problemas, nada que resolver, excelente. Vamos a seguir con la clase de hoy. Ahí está, ahí Luciana les tira más data. Genial, gracias Luciana. Esto, bien, en app-config, donde ustedes ponen los providers, ¿no? Bueno, bien, sigamos entonces. Hoy vamos a ver un tema más que de los que nos quedan pendientes. Ya nos quedan solamente 2 temitas. Estamos ya en el sprint final, entre comillas, del cuatrimestre. Como les dije, nos quedan 2 temas y ya después parcial, recuperatorio, fin de cursado.
Ustedes tienen las fechas, ¿no? ¿Les pasé las fechas de recuperatorio y esas cosas? Sí, sí. Lo único que me acuerdo es que el 26 es la entrega de esto y El 26 es la entrega de esto. El 19 es el recuperatorio del primer parcial, o sea, una semana antes. Sí, ok. creo que lo hablamos esto con ustedes. Y el 3 de diciembre, recuperatorio de segundo parcial y ya última clase, ¿no? Ya, O sea, recuperatorio de segundo parcial sería como una semana más que tenemos para entregar el TP2. exacto, que es la semana siguiente a la del 26. Ok. ¿Sí? Te hago una consulta, Gusto. Ya. ¿Cuáles son los requerimientos mínimos ¿Para qué? para probar el TP2? Los que están en el PDF que dicen requerimientos mínimos para aprobar el TP. Los que están al principio de cada sprint, requerimientos mínimos. Fíjate que, espera, a ver, porque esto... Porque no son nada. O ¿Cómo sea, no del son sprint, nada? del sprint 1 te Excelente, dice vas a estar aprobadísimo entonces. Fabi con su video de la web, loading en pantalla de carga. O sea, no puedo tener ningún módulo, ningún componente y ya cumplo los requerimientos mínimos. ¿De qué estamos hablando? No debe ser Estoy, eso. estoy leyendo la consigna del No está TP2. bien informado. Lo tengo impresa en mi mano. Sí, requerimientos mínimos, esto para el sprint 1. Claro, por eso te digo. ¿Y qué? ¿Y el resto de los sprints qué vas a hacer? No, pero si lees los requerimientos mínimos en cada Sí, sprint, ¿qué dice? 2, captcha, o sea, pongo un captcha, un readme y ya está. Cumplí con los requerimientos mínimos del sprint 2. Siempre hablando de que el flujo esté funcionando, ¿no? Estos son los requerimientos, por ahí está mal dicho, mínimos obligatorios. Ok. Me refiero a que a partir de esto, si bien vos tenés que tener el sprint entregado, pero además del flujo que se pide en el sprint, tenés que tener estas cosas que pedimos en requerimientos mínimos sí o sí. Para que se te dé como probado el sprint, digamos. Ok. ¿No? Obviamente la aplicación tiene que funcionar, eso está por demás decirlo. ¿No? Yo tengo que poder ir, registrarme, sacar un turno, ir al médico, que me haga una reseña y todo, la perorata de cosas que dijimos. Todo eso tiene que funcionar. Ok. ¿Bien? Y necesitamos para dar por aprobado el sprint. ¿Ok? Si no están estos requerimientos, bueno, es probable que el sprint... Bien, el día del recu del primer parcial hay clases, pregunta Agustín. Sí, Agustín, de hecho tenés que entregar un sprint ese día. Por supuesto que hay clases. Hay clases y mientras entregamos sprint, dan parcial. Sí, lamentablemente nos ha quedado muy corto este cuatrimestre. De hecho, por eso tuvimos que poner la fecha del recuperatorio 2 semanas antes del final del cuatri. Por lo general lo hacemos al final del cuatrimestre. Pero no había más fechas. Fíjense que ustedes entregan el sprint 4 y queda una clase más, que es el recuperatorio del segundo parcial. Y si no, no teníamos dónde poner recuperatorio del primer parcial. Porque tampoco pueden dar los dos recuperatorios el mismo día. Si no, no hay algunos que no van a poder dar ningún recuperatorio. O van a poder dar uno solo de los dos. Este cuatrimestre, a diferencia de los anteriores, tenemos un recuperatorio del segundo TP, que antes por ahí no lo teníamos. O mejor dicho, lo tenemos, pero ustedes ahora tienen la posibilidad de promocionar dentro de la cursada con recuperatorio del segundo TP. Que eso en los sprints anteriores no pasaba.
¿sí? El recuperatorio por ahí lo tenían hasta la primera fecha de final y no tenían la posibilidad de promocionar ya en esas instancias. Ahora pueden promocionar hasta el último día recuperando todo lo que tengan que recuperar hasta el último día de clases. Pero bueno, nos quedó corto el cuatrimestre, entonces tuvimos que tirar justo en esa fecha, justo cuando ustedes entregan el sprint 3, el recuperatorio. Ese día tendrán que hacer los que tengan que recuperar, entregarán el sprint y después, o mejor dicho, entregarán el sprint, darán el recuperatorio y después le corregiremos las dos cosas. ¿Se puede recuperar en fecha final? Creo que sí. Después te confirmo, Cristian. Creo que se puede recuperar hasta fecha de final. Pero no lo tomes como la verdad absoluta porque tengo que reverlo. Como han cambiado varias cosas, un poco nos marean con estas cosas también a nosotros. En otra materia a nosotros nos dijeron que podías recuperar, pero no pero no promocionar. El cuadri Claro. pasado era así, sí. Podés recuperar pero no promocionar. Tengo entendido que va a ser igual. El final es la clínica completa todavía, sí. Completa. Desde que empieza el PDF hasta que termina. Ese va a ser el final. Sí, si te toca recuperar la clínica no es mucho más. No tengas miedo, queda tranquilo. Creo que es un sprint más, sprint 6. Bueno, como les decía, hoy vamos a estar viendo un tema más que nos quedaba, de los que nos quedan. Les voy a compartir entonces la documentación y obviamente un ejemplo sobre el que vamos a estar trabajando. Bien, ahí ya tienen toda la documentación y el ejemplo de GitHub que vamos a ver ahora. Hoy lo que vamos a estar viendo tiene que ver con algún tema que nosotros ya estuvimos viendo, que es el de directivas. Si ustedes se acuerdan, las primeras clases estuvimos viendo algunas, o lo que eran básicamente las directivas. En Angular vimos que eran una característica que nos permitía agregar un comportamiento extra, algún componente o alguna etiqueta HTML. Nos permitía cambiar, por ejemplo, atributos de estilos o de clases, ¿sí? O cambiar por ahí algo que tenga que ver con la estructura del DOM, mostrando, ocultando, iterando, ¿sí? Como las que estuvimos viendo, algunos componentes. Como por ejemplo, ng4, ¿sí? ng-class para lo que eran las clases de CSS. Esto hasta ahora ya lo habíamos visto. Vimos que teníamos dos tipos de directivas, ¿se acuerdan? Teníamos las directivas estructurales, que eran estas ng-if, ng-for, ng-switch, que eran las directivas que modificaban el comportamiento del DOM, modificaban la estructura del DOM, agregando o mostrando u ocultando elementos de nuestro HTML o iterando, o por ejemplo como el ng-if, en base a alguna condición. Esas eran las directivas estructurales. Habíamos visto que las directivas estructurales las podíamos reconocer porque llevaban un asterisco en el comienzo, como por ejemplo el asterisco del ng-if o del ng-for. Y teníamos las directivas de atributo, que eran las que modificaban algún atributo de un elemento del DOM, como por ejemplo ng-class, ng-style,
que modificaban atributos de estilos o atributos de clase. ¿Sí? Esos eran los dos tipos de directivas que habíamos visto y vimos que teníamos. Lo que vamos a ver hoy es que nosotros podemos crear nuestras propias directivas. Si ustedes se fijan en la documentación que les pasé, bueno, ahí van a ver que tiene no solamente lo que habíamos estado viendo de las directivas estructurales, de qué eran, de las directivas de comportamiento. Además van a ver que tienen algunos ejemplos de cómo crear nuestras propias directivas. Yo les voy a compartir ahora un poquito la pantalla. Vamos a ver que esto que ustedes ven, sí, avísenme cuando vean, cuando estén viendo. Se ve. Bueno, esto que están viendo es básicamente la aplicación que les subí a GitHub. Esta aplicación, yo me estoy conectando. ¿Se acuerdan que la clase pasada les mostré que había una API? Vamos a refrescar acá. Les mostré que había una API. Esta API que se llama randomuser.me. Esto me devuelve usuarios, ¿sí? Me devuelve una lista de usuarios random con una foto cualquiera. Este es el de que pasó ayer. ¿Sí? Con datos dummy, por decir de alguna manera, ¿sí? Que usuarios que quiero creer que no existen. Lo voy a usar para mostrarles esta grilla. Y esta grilla lo que hace, en base a algunas directivas que yo creé, es, por ejemplo, pintar a los hombres de celeste, a las mujeres de rosa, ¿sí? Y después creamos otra directiva que cuando yo paso el mouse por arriba, por ejemplo, de una foto, la agranda un poquito. ¿Se ve? ¿Se llega a ver eso? Sí, sí. ¿Necesitan que haga zoom? No, se ve bien. Bien. No. Bueno, nosotros acá lo que estamos haciendo es agregando comportamiento, ¿sí? A un componente, en este caso. Y en este caso le estamos editando, por ejemplo, un atributo, como habíamos dicho, como por ejemplo los estilos o la clase, ¿sí? Vamos a ver lo que hicimos. Si vamos al código. Yo acá tengo todas las directivas, ¿sí? Las directivas que creé. Este es el mismo ejemplo que hicimos con los pipes, solo que ahora estoy agregándoles directivas. Si vamos al app component, vamos a ver de hecho que tengo acá los pipes que creamos la semana pasada. Es la misma grilla, le agregamos esto por acá, por ahora lo vamos a ocultar. Este es el ejemplo, si se fijan en el ejemplo que estaba en la documentación. Bueno, que acá tenemos, estamos iterando sobre la lista de usuarios, mostramos la foto, ¿sí? Y vemos que le estamos agregando acá estas directivas que nosotros ya habíamos creado. O, perdón, las que yo ya tengo acá creadas. ¿Cómo creamos una directiva en Angular? De la misma manera que vamos a crear cualquier cosa o cualquier elemento que queramos crear del framework. Vamos a arrancar con el prefijo G o generate, como ustedes quieran. Vamos a ponerle qué es lo que queremos crear. En este caso es una D, o escriben directive, como quieran, es indistinto. Y bueno, yo acá ya tengo una carpetita que se llama directivas, así que vamos a poner el path directivas y vamos a agregarle, no sé, mi directiva. Sí, Luciana, decime. ¿Podrías hacer un pequeño zoom del visual? Por supuesto. ¿Ahí? Gracias. Sí. Bueno, repito entonces. Escribimos ng, el prefijo de Angular, ¿sí? Para el CLI, g o generate, lo que ustedes quieran poner, y qué es lo que queremos generar. En este caso le ponemos directive o la D. Le pongo el path de la carpeta que ya tengo creada y le pongo acá mi directiva. ¿Sí? No la vamos a desarrollar, esta solamente vamos a crearla. Mi directiva. Bien. Y acá vemos que ya me lo va a crear. Sarán. Vamos a ver cómo me crea la directiva. Eliminamos esto, no lo voy a utilizar. Chao.
Vamos a ver lo que me crea acá. Es una clase, como siempre, una clase que se exporta. Ya me creé un constructor. Vemos que tiene un decorador @directive. Este decorador recibe como metadata o como parámetros, mejor dicho, el nombre del selector. Fíjense que esto va entre corchetes. Esto solo lo hace con las directivas. El nombre del selector. Esto es cómo la vamos a llamar, esta directiva, desde donde la quiera llamar. E indicarle si es standalone true o standalone false. Si fuese standalone false o si no tuviese nada, esto tendría que estar declarado en alguna parte, en algún módulo, ¿sí? Es importante eso. Lo mismo que con los pipes que habíamos visto, ¿sí? Si ahora como es standalone no tengo que declararlo en ningún lado, porque ya se autodeclara. Pero si no, tendría que tenerlo declarado en un módulo y exportado de ese módulo si lo quisiera usar en otro módulo. Bien. Vamos a la tablita que tenemos por acá. Un dato, fíjense que acá solo me creó el decorador, no me creó más nada, ¿sí? Un constructor vacío, absolutamente nada más. No estoy implementando ninguna interfaz a diferencia de los pipes. ¿Se acuerdan que en los pipes teníamos que implementar el método transform de la interfaz transform, ¿no? ¿Se acuerdan? Sí. Sí. Bueno, acá no hace falta, ¿sí? Es solamente una clase. Es muy delgada la línea entre una directiva y un componente, ahora lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Qué nos diferencia, digamos? O sea, el decorador de @directive, esto bien podría ser una directiva, bien podría ser un componente sin vista, ¿no? Podríamos decir también. Ahora lo vamos a ver más en detalle, pero la diferencia entre un componente y una directiva es muy fina. Por lo pronto, lo único que vamos a diferenciar, además del decorador, lo único que nos va a diferenciar es que una directiva no tiene vista, ¿sí? Mientras que el componente sí. Pero después va a generar comportamiento en base a lo que nosotros escribamos en nuestro código, en nuestra clase, dentro de nuestra clase. Acá podemos tener métodos, funciones, ¿sí? Y vamos a hacer referencia a un elemento del DOM y lo vamos a modificar y tocar todo lo que nosotros querramos, tanto al elemento como al contenedor. Ahora vamos a ver bien con la documentación. Ahí les voy a mostrar. Acá ya más o menos nos dice, no, perdón, no era esta, era... no era ni el uno ni el otro. Es en... Bien. Bueno, si vamos acá dentro de la documentación, la documentación de atributos o directivas de atributo, vamos a ver, este es el ejemplo que nosotros teníamos recién que yo les comenté. Fíjense. Hasta acá todo igual a como lo hicimos nosotros. ¿Dónde cambia la cosa? Cambia acá. Porque en el constructor está recibiendo este elemento elementRef, ¿sí? Que esto va a ser este elementRef, a ver si lo puedo ver un poquito mejor, va a ser referencia al elemento HTML donde nosotros estamos aplicando la directiva, ¿sí? Es decir, si yo aplico la directiva sobre un div, este elementRef va a ser la referencia a dicho div, ¿no? Y si nosotros queremos, por ejemplo, como lo hace acá en el ejemplo, si nosotros queremos cambiar de entrada, digamos, ya desde que se genera el componente, queremos que decida o cambiarle un color o el color de fondo, por ejemplo, como hace acá, accede por el native element, ¿sí? Que es el elemento nativo de HTML, donde nosotros tenemos acceso a tanto las clases como a los estilos. Desde acá accede a los estilos, ¿sí? Y dentro de los estilos tiene el background color. Y solamente le pone el color de fondo que quiere. Esto es lo que hace esta directiva, que es la misma que nosotros teníamos por acá. Acá vemos que lo tenemos diferente. No, miento, no es esta, es esta. ¿Sí? Es la misma que nosotros tenemos acá, la copiamos, la pegamos. Y es la que nosotros teníamos acá comentada. Ahora se los voy a mostrar porque lo voy a descomentar. Este textito que vamos a ponerle acá, amarillo.
Ahí. Es este texto que tenemos acá abajo, ¿sí? Que fíjense que ya de entrada le está cambiando el... escribía amarillo. Bueno, ya de entrada le está cambiando el color de fondo, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Directamente desde la directiva. Fíjense cómo aplico la directiva dentro del div. La llamo como si esto fuese un ngIf, como si fuese un ngFor, lo que sea. Como esto es una directiva de atributo, porque lo que estoy cambiando es un atributo de estilos, ¿sí? Recuerden que las directivas de atributo son las que modifican algún atributo y las directivas estructurales son las que van a modificar la estructura del DOM, mostrando o eliminando o ocultando elementos o iterando, ¿sí? Pero van a agregar o sacar cosas del DOM, ¿sí? Van a cambiar la estructura de nuestro HTML. Esas son las directivas estructurales. Y si nosotros tuviésemos una directiva que, por ejemplo, agregue o saque cosas del DOM, para llamarla, vamos a tener que llamarla para que funcione correctamente con el asterisco adelante. En este caso no es necesario porque lo que estamos haciendo es solamente pintar un color de fondo, ¿sí? Ahora, este color de fondo lo está cambiando desde el constructor, es decir, desde que se genera el componente, ya automáticamente, desde que se genera, va a la directiva, se fija que el color de fondo tiene que ser amarillo, no está evaluando nada ni nada. Ahora, si yo quisiera cambiar el color de fondo, como por ejemplo como hicimos en la tablita con los hombres y mujeres, que les estoy poniendo un color a las mujeres y un color a los hombres, esto por supuesto que lo estamos haciendo también con una directiva que es esta directiva que tenemos acá, ¿sí? Y fíjense una cosita con esta directiva. Por empezar, fíjense que lo estoy poniendo entre corchetes. ¿Por qué lo estoy poniendo entre corchetes? Porque esto va a recibir un parámetro. Es importante. Esto no recibe nada. Como no recibe ningún parámetro, puedo ponerlo así nomás, ¿sí? Y en caso de que esto recibiese algún parámetro, lo único que podría recibir es un texto, es un string. Yo acá le estoy pasando, si bien le estoy pasando un string, pero lo que le estoy pasando es una propiedad, ¿sí? De un objeto. Es usuario.gender. Estoy pasándole el género y esta directiva se va a encargar de modificar el color de fondo de cada una de las líneas de mi tabla. Vamos de vuelta a ver esta, o mejor dicho, vamos, pues, será posible. ¿Por qué? Bueno, acá. Acá. Vamos a ver la directiva que hace o que se encarga de cambiar el color de fondo de mi tabla. En este caso, por empezar, fíjense que está recibiendo un parámetro que dijimos que era el género. ¿Cómo reciben parámetros las directivas? A través de inputs, ¿sí? Fíjense las similitudes que tenemos con un componente, ¿no? Hasta ahora, por eso les decía, una directiva es véanlo como una extensión de un componente, ¿sí? Como una extensión de funcionamiento, de funcionalidad para un componente, ¿sí? Podemos extender su funcionalidad. Bueno, lo hacemos por medio de estos, entre comillas, componentes, ¿sí? Que son nuestras directivas, que no tienen vista, pero que sí podemos agregarles funcionalidad, ¿sí? Acá, por ejemplo, lo que estamos haciendo es, recibimos por input el parámetro del género, ¿sí? Fíjense otro dato que no es menor. Si vamos a tener un solo parámetro, el parámetro tiene el nombre de nuestra directiva. ¿Para qué es esto? Para que nuestra directiva, fíjense que yo acá no le estoy pasando el nombre de un parámetro. Esto es directamente la directiva, es directiva y parámetro a la vez, ¿sí? Si tuviese otro parámetro, ahora me van a decir, ¿qué pasa si tengo otro parámetro? O si mi directiva necesita dos parámetros. Bueno, si nuestra directiva necesita dos parámetros, acá vamos a tener otro input, ¿sí? Otro input. Ahí está, vamos a ponerle, por ejemplo, default color, ¿sí? Que por defecto lo va a tomar como amarillo, que no va a hacer nada porque ya está seteando otro color. Pero vamos a decirle, por ejemplo, que a los hombres le setee, acá, vamos a decirle acá default color. Ahí está. Default color. Perdón, me está faltando el this. This, ah. Ahí está. Bien, entonces lo que le estoy diciendo acá es que a los hombres les va a poner el color que yo quiera que les ponga, ¿sí?
En este caso, por defecto es amarillo. Si vemos acá, ya lo está seteando en amarillo. Pero vamos a pasarle nosotros otro color. ¿Cómo hacemos? Porque acá ya le estoy pasando, acá tengo mi directiva y ya le estoy pasando un parámetro. Bueno, acá está la gracia. Lo que yo les decía, la directiva nos ayuda a extender funcionalidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo a un componente le aplico una directiva, ese componente pasa a ser la directiva también. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que yo ahora el input solamente lo tengo que pasar acá como si fuese parte del componente. Como si fuese parte del TR. Si el TR tuviese un... miren que ya me sale acá, mirá. Como si el componente tuviese un input que se llama default color. ¿Sí? Ya lo toma todo el componente como si fuese la directiva. La directiva es una extensión de nuestro componente. ¿Sí? Y si vamos ahora a nuestra tablita, vamos a ver que nos dibujó de rojo, como le pasamos acá, ¿sí? Al segundo parámetro, le pasamos el default color, le pasamos el género, y está tomando los dos parámetros. Los dos se reciben con input, ¿sí? Solo que uno va a ser, o lo va a recibir nuestra directiva, que va a tener el mismo nombre que nuestra directiva, y lo vamos a pasar a la directiva, y el otro ya va a ser parte, es parte de la directiva y es parte del componente, porque acá hay como una fusión que se hace entre el componente y la directiva, ¿sí? Insisto en esto, la directiva es una extensión de nuestro componente ahora. Entonces, nuestro componente, si la directiva tiene un input, nuestro componente tiene ese input, ¿sí? Obviamente ese input lo manejamos desde la directiva y no desde el componente. El componente no tiene acceso a ese input. ¿Está claro? Me mareé un toque entre tantas veces que dijiste componente y directiva. Bien. Yo porque lo que quiero que se vea es esto. ¿Cuál es la diferencia entre un componente y una directiva? Hasta acá, si yo les digo, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué diferencia ven ustedes entre un componente y una directiva? Ustedes crean un Vos componente. dijiste que la directiva no tenía vista. La directiva no tiene vista, ¿sí? Pero puedo acceder a la vista desde la directiva. Y si quisiera podría setearla, pero siempre desde el código, siempre desde el TypeScript, ¿sí? Como vemos que lo estamos haciendo acá, ¿sí? Yo acá puedo acceder a la vista. Bien, acá lo estoy haciendo de otra manera. Acá estoy utilizando otra clase. Además del elementRef. Perdón, ¿podés ir al otro ejemplo que estábamos viendo recién? No, perdón, es el default yellow. ¿Qué pasa si donde estamos aplicando esa directiva, viste que vos pusiste en el app component HTML? Sí. Si volás el primer parámetro. Deja de ser directiva. Pero default color deja. Ah, ok. Como que tienen que estar uno al lado del otro si tenemos un parámetro. El que le está diciendo acá que a este componente se le está aplicando la directiva es este. Que es el que tiene. Esto es la directiva. ¿Sí? ¿Qué pasa? Como tengo un input que tiene el mismo nombre de la directiva, yo puedo pasárselo directamente a la directiva. Ok. ¿Y el primer parámetro de la directiva siempre se tiene que llamar igual que la directiva? Es lo mejor. Ok. Sí, porque si no, no ¿Para sabés. qué vas a tener dos inputs además, no? Sí, no sé. Todavía no le encuentro mucho sentido esto de las directivas custom. ¿No le encontrás sentido? Y por esto ejemplo, esto que acabamos de el ver acá, ¿no highlight, te parece? pero Esto, por ejemplo, ¿no te parece? Una ng-class. O sea, ¿qué diferencia usar una ng-class? Pero el ng-class vos lo tenés que poner cada vez que quieras. Tenés que desarrollar la clase y tenés que ponerlo cada vez que quieras aplicar esa clase con la condición y todo. Lo tenés que poner cada vez que lo quieras implementar. Esto lo que tiene de bueno es que yo tranquilamente, acá tenemos. ¿Que no requiere condición? No, la condición yo se la estoy pasando acá. Y lo está haciendo la directiva. No, digo, la condición Acá. que simplemente. No es que ahí estás poniendo una condición. Ok. La condición está acá. Pero lo que tiene de bueno esto es que yo agarro esto,
creo mi directiva, la tengo por ahí y después la puedo reutilizar en cualquier lado y solamente tengo que venir acá y escribir esto. Y podría no pasarle, si quisiera, podría no pasarle ningún valor si la directiva hiciese otra cosa, como por ejemplo esta que vamos a ver ahora, como por ejemplo la directiva que hace el zoom, ¿sí? Vamos a ver que acá yo no le estoy pasando nada, no está evaluando nada, sin embargo está aplicando una animación, cuando en un evento en particular, que es cuando pasamos el mouse por arriba, ¿sí? Le está aumentando la escala y cuando dejamos de pasar el mouse por arriba, disminuye la escala y lo vuelve al valor 1, ¿no? Que es esta directiva que cuando pasamos el mouse agranda la foto. Imagínate si vos te piden que hagas esto en toda la aplicación, por ejemplo. Que todas las imágenes querés que se les pase el mouse por arriba y se agrande la foto. Tenés que hacer esto o lo haces una clase y la tenés que aplicar en toda la aplicación, ¿sí? Agregándole además el mouse leave y el mouse over y todo eso. Profe, cuando hicimos el TP anterior, en el ahorcado, por ejemplo, había que pintar de distinto color las teclas que ya habías tocado, y eso había que usar una mezcla de eventos, condicionales y clases. Esto lo soluciona. Por supuesto. De las herramientas que tiene Angular, la que estamos viendo ahora es la más potente de todas. ¿Por qué? Insisto, esto es una extensión. Ustedes acá pueden hacer lo que se les ocurra, lo que quieran. Pueden agregar cosas, ahora lo vamos a ver, pero pueden agregar cosas en el DOM, quitar cosas del DOM, agregar lo que ustedes quieran. Ustedes pueden hacer una directiva que reciba un componente cualquiera y lo pinte, por ejemplo, en base a una condición, ¿sí? Y pinte un componente. Imagínense, y pueden crear de repente formularios absolutamente dinámicos. Ustedes le pasan un modelo JSON y esa directiva agarra y pinta sobre un div un formulario como a ustedes les parezca, dependiendo del modelo JSON que a ustedes les haya pasado. No sé si alguno de ustedes conoce la librería Formly de Angular. No es de Angular, pero es aparte de Angular, pero funciona con Angular. ¿Conocen la librería Formly? No. Bueno, No. si no la conocen, es una librería que te da una directiva, vos le pasás un JSON y en base a ese JSON te pinta un formulario completo. ¿Sí? Y le podés pasar validaciones y le podés pasar los reactive forms que vayas creado en tu componente. Se lo pasás y te pinta en cualquier lado un formulario absolutamente completo, dinámico. Le puedes decir agregar funcionalidades, lo que ustedes quieran, porque les va a pasar. Te van a decir, por ejemplo, bueno, quiero que si tengo un producto que sea, no sé, ropa, que aparezca un formulario de talles. Tiene total lógica lo que me están pidiendo, ¿no? Imagínate si yo lo tuviese que hacer cada vez que muestro el producto. No, lo hago en una directiva, después lo reutilizo en todas partes eso. Con la directiva puede hacer lo que quiera. Ustedes extienden funcionalidad de un componente X, cualquiera, lo que a ustedes les parezca. Porque además, fíjense que no me pregunta sobre quién lo voy a aplicar, porque no le importa, lo puedo aplicar en cualquier lado esto. Este mouse over se lo puedo poner, mouse over hover zoom, perdón. Se lo puedo poner a cualquier componente. ¿Sí? Y lo hago una sola vez. Y no me pregunta a quién se lo tengo que hacer. Fíjense acá, la única diferencia entre lo que hicimos antes y esta directiva hover zoom, fíjense que yo acá estoy usando esta clase render, o render 2 mejor dicho, que también me ayuda a llegar de manera controlada, ¿sí? De manera, como es una clase de Angular, a acceder, fíjense, sin tanta vuelta a los elementos del DOM. Fíjense que antes, ¿se acuerdan que tenía que poner Native Element, acceder al style, al background color? Bueno, acá le pasamos, obviamente me pide el Native Element. Fíjense que es un método para esto, por ejemplo, para acceder al style, y ya le ponen qué estilo quieren cambiar y qué valor le quieren poner. Lo mismo, bueno, ustedes pueden venir igual después acá. Vamos a borrar acá. Acá van a ver, por ejemplo, que tienen algunas cosas más. Pueden setear valores sobre el elemento, ¿sí? Agregar componentes hijos.
Bueno, acceder a algunos eventos, ¿sí? Destruir elementos, agregar data, o obtener data, mejor dicho, de los elementos. Van a ver que tienen un montón de métodos, ¿sí? Por ahora, todo esto, si quieren, lo pueden ver ustedes después más tranquilos. Lo que necesitan ahora para el TP, porque les vamos a pedir que hagan, de hecho, si vieron el TP, tienen que hacer 3 directivas propias. Sí, aunque sea, les vamos a pedir que utilicen estas directivas de atributo, ¿sí? Ahora, vamos un poquito a las directivas estructurales, ¿sí? Yo acá no tengo ninguna creada, pero vamos al ejemplito este que tiene acá, que es más o menos lo que yo les decía recién. Fíjense acá, si van al ejemplo donde dice directivas estructurales, o en inglés está en structural directive. Bueno, van a ver acá que nos da un montón de ejemplos, ¿sí? Como el ngIf, el ngFor, todo lo que habíamos visto. Nos dice que llevan el asterisco al principio. Y acá nos crea también un ejemplo de una directiva estructural. Fíjense, si se fijan acá en el ejemplo, en el constructor recibe diferentes cosas. Recibe un template ref. Esto va a hacer referencia al elemento a donde fue aplicado. Y un view container ref, esto hace referencia al contenedor de nuestro elemento, ¿sí? Nuestro elemento tiene un template y ese template está dentro de un contenedor, siempre. Bueno, esto hace referencia a ese contenedor que nosotros no vemos, pero que está, que existe, ¿sí? ¿Y qué es lo que está haciendo acá? Fíjense una cosita. ¿Cómo recibe parámetro esta directiva? La manera que tiene acá de recibir un parámetro es, no es solo un input, sino que lo que está haciendo además es un setter, ¿sí? Nosotros vimos los getter, cuando vimos lo de formulario, ¿se acuerdan que hicimos algunos getter para obtener los controles del formulario sin tener que escribir this, form y toda la catarata de cosas? Bueno, Sí. acá lo que está haciendo básicamente es un setter. Como el input es un decorador, se lo puede aplicar tranquilamente. Los decoradores se pueden aplicar a las propiedades y a las funciones y a lo que queramos, ¿sí? Como el input es un decorador, se lo aplica al setter. Entonces, mi input es un setter. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando reciba un valor, este setter va a hacer todo esto que nosotros le decimos acá. Bueno, acá tiene una condición, ¿sí? Y nos va a preguntar si, calculo que está preguntando si no lo está viendo ya con este hash view. Y lo que hace acá con este view container, este metodito create embedded view, nos va a permitir pasarle un template y crearlo y agregarlo dentro de nuestro contenedor, ¿sí? Algo muy parecido a esto es lo que hace, a ver, alguna directiva que evalúe una condición y nos muestre o nos oculte una cosa. ¿Qué les parece? ¿Cómo? ngIf. El ngIf, ¿qué hace el ngIf? Nos evalúa una condición, si es verdadero nos muestra una cosa, si no es verdadero la oculta, ¿no? Bueno, esta directiva es muy parecida con la diferencia de que si es verdadero nos va a mostrar una cosa y si no va a mostrar otra. Acá vamos a ver primero el funcionamiento para que ustedes lo puedan entender. Acá tenemos el ejemplito. Fíjense que aprieta un botoncito, ¿sí? Este botoncito le setea un verdadero o falso a la condición y en base a eso muestra A o B, ¿no? Que son los dos templates que tienen acá. Si vamos acá, ¿a dónde está esto aplicado? Esto está aplicado en... Acá no, esto es un ngClass, común y corriente. Acá. Fíjense, primero, fíjense que está llamando a la directiva con un asterisco, porque es una directiva estructural, porque está modificando la estructura del DOM, está mostrando u ocultando un elemento de nuestra vista, ¿sí? Bueno, en base a la condición. Si la condición es verdadera, nos muestra una cosa. Si la condición es falsa, nos muestra otra cosa, ¿sí? Esto y un ngIf son hermanos mellizos, vamos a decirle, porque creo que lo único que cambia es el nombre, ¿no? Después, el funcionamiento es el mismo, si no me equivoco, ¿no? Si condición es una cosa y si condición es otra,
Sí, está clarísimo eso, ¿no? Bien. Bueno. ¿Qué es lo que hace esta directiva? Como les decía, tiene este input acá. Este input es un setter que recibe un valor. Ese valor va a hacer algo, va a evaluar una condición, ¿sí? Va a fijarse además si la vista, entiendo que si ya está viendo el elemento o algo así, debe ser ese HashView. Y a través de este Create Embedded View, lo que estamos haciendo es crear una vista dentro de nuestro container, ¿sí? Que yo les dije, nosotros tenemos referencia al template, en base con este template ref, y tenemos referencia al contenedor de nuestro div, por ejemplo. O sea, todo lo que está dentro de nuestro div, incluido el template. Bueno, dentro de este contenedor, nosotros podemos agregar cosas o quitar cosas. Es como nuestro escritorio, por decirlo de alguna manera. Y vamos a acceder a eso a través del view container. Y tiene este método que nos va a permitir agregarle cosas a ese contenedor, ¿sí? En este caso le está pasando el template ref, que es el que recibe, ¿sí? Por template ref significa esto que tiene acá, ¿sí? El template ref es esto. Y el contenedor es todo lo que está entre la etiqueta de apertura y la etiqueta de cierre, incluido esto también, ¿sí? Que no se ve, pero está. Es un contenedor implícito. ¿Está claro eso? Por ahí es medio confuso. Igual, no se preocupen. La idea no Yo ya es estoy que re hagan... perdido. Bueno, por eso. La idea no es que hagan súper directivas, en principio, o empiecen probando con las directivas de atributo. Pero a ver, no es más que una clase. El constructor que recibe la directiva estructural va a recibir esto, ¿sí? Salvo que necesite además algún servicio o algo, bueno, lo agregarán al constructor también. Pero en principio va a recibir esto. ¿Por qué? El template, este template ref, hace referencia a todo lo que está dentro del componente donde estoy agregando la directiva, ¿sí? En este caso lo estoy agregando sobre una etiqueta P. O sea, esto, this, paragraph, is, bueno, todo esto es el template ref, ¿sí? Ahora, imaginariamente, por fuera de esto, hay un contenedor, ¿sí? Que es quien contiene a esto. ¿Está claro eso? ¿No? Sí. Bueno, ese contenedor hacemos referencia con el view container ref. En Si ese yo caso, ¿qué sería el elemento P? ponele que el elemento P, todo lo que está entre las dos etiquetas de apertura y cierre, ¿sí? Incluido el template. Y fíjense que acá lo que hace es evaluar una condición. Cuando recibe el valor. Si es falso, y no sé bien qué hace HashView, ahora vamos a ver, pero entiendo que lo que debe estar viendo es si tiene alguna vista, o si ya la vio. Lo que hace es mostrar esto, que es lo que está recibiendo por parámetro, ¿no? Que es, por parámetro no, miento, esto lo está recibiendo directamente directamente del template. Muestra el template que tiene. Si no, bien, y ahí lo setea el HashView en verdadero. ¿Sí? Esto significa que ya está viendo esto. Ahí está, ya lo entendí. Si no, el SIF que tenemos acá lo va a limpiar, es decir, lo va a borrar. ¿Se entiende? Es un EndShift. Me está mostrando una cosa, si un valor es verdadero, y si no, me lo oculta. Me limpia el contenedor. Me borra todo lo que hay dentro del contenedor. Si vamos al ejemplo, vemos que lo tiene aplicado sobre los dos P. Cuando condición es verdadera, me va a mostrar este, y cuando condición sea falsa, me va a mostrar este. ¿Sí? Sí. Bueno, miles de dudas, no se preocupen. No es tan complejo. De hecho, este ejemplo cubre todo lo que deberían saber de las directivas estructurales. ¿Por qué? Porque tienen el view container ref es importante. Es el lienzo sobre donde ustedes van a agregar o quitar componentes. ¿Sí? Yo acá le estoy pasando un template ref. Si yo tuviese un componente, le podría pasar el componente y que me pinte el componente. Creo una instancia del componente, genero un template de ese componente, eso ya es un poquito más alto nivel.
Pero si yo tuviese un componente, podría crearme acá, esta directiva misma podría pintarme un componente en un contenedor. ¿Sí? De la misma manera que me está pintando acá el template. Si yo tuviese un template de un componente. Para tener un template de un componente, bueno, necesitamos otras clases de Angular que se encargan de crearme una instancia o un template de un componente que tenga vista, ¿no? Obviamente. Se encarga de crearme una instancia. Yo puedo setearle esto al create embedded view y a partir de eso, adentro de esta etiqueta P, voy a tener dibujado el componente que yo le pasé. Esa es una de las cosas que puede hacer, por ejemplo, que ya es un montón, ¿sí? ¿Por qué? Porque es básicamente poder manipular las estructuras y todo el HTML desde esta pequeña directiva, ¿sí? Insisto, ustedes pueden hacer directivas para un montón de cosas, para modificar clases, para modificar HTML, para modificar estilos, directivas para crear componentes, directivas para crear formularios, directivas para acceder a valores. Por ejemplo, Engine Model. ¿Qué es el Engine Model? Es un tipo de directiva. El Form Module, el Form Group. ¿Qué es el Form Group? Cuando ustedes crean un formulario reactivo, ¿qué es el Form Group? Es una directiva. Es una directiva que está recibiendo una instancia de formulario, que es la que ustedes crean en el TypeScript, y se fija dentro de su propio template, ref, si tiene los inputs que coinciden con los elementos que ustedes crearon en el TypeScript. ¿Sí? Accede al template ref, se fija, busca los inputs. Esos inputs tienen además sus directivas form control name. ¿Sí? Va a buscar todos los form control name que tiene dentro de su template ref, y se fija si son los mismos que el form que recibió por parámetro. ¿Sí? Eso hace el form group. Es una directiva, el form control name es una directiva que no solo le da un nombre al control y lo vincula con el formulario, sino que además extiende ese input, ¿sí? Que hasta ahora era un elemento de HTML nativo, bueno, lo extiende a ser un formulario de Angular, que le da funcionalidad, como por ejemplo mostrar un error, como por ejemplo pintarse de rojo cuando tiene un error, detectar cuando tiene un error, como por ejemplo deshabilitarse si es que tiene que estar deshabilitado, ¿sí? Además de poder controlarlo desde nuestro TypeScript. Porque nosotros podemos controlar los inputs, podemos setear un valor desde nuestro TypeScript a un control reactivo, ¿no? A un for control de nuestro HTML. Si nosotros le queremos setear un valor, vamos y lo hacemos. Bueno, todo eso es gracias a directivas. Directivas que Angular ya tiene hechas para funcionar. Si ustedes aprenden a usar esto bien, pueden hacer casi que lo que quieran con este framework. Es lo más potente que tiene en lo que es respecta a vistas. Después van a ver, pueden aplicar animaciones, ¿sí? En base a esto. Después cuando vean animaciones igual también hay una manera de crear animaciones, pero pueden crear directivas que a su vez usen animaciones y usar esas animaciones con las directivas que evalúen algún valor y ejecuten y manden una animación u otra. Un montón de cosas, como por ejemplo la que estamos usando acá con el, que si bien yo no estoy usando animaciones de Angular acá, pero acá le estoy aplicando una animación. ¿Sí? Bien. Una cosita más. Fíjense cómo estoy accediendo al evento de cuando paso el mouse por arriba. Bueno, tenemos estos decoradores host listener. Estos nos van a permitir acceder a eventos de nuestro DOM, ¿sí? Acá tenemos no solo el mouse leave, mouse enter, vamos a tener un montón de eventos. Acá podemos tener un clic, ¿sí? O un montón de eventos que pueda haber dentro de nuestro HTML. En este caso, le estoy diciendo que quiero acceder al evento de cuando pase por arriba de un elemento hover zoom directive, ¿sí? Recuerden que cuando aplico hover zoom directive sobre la foto, esa foto también pasa a ser un hover zoom directive, ¿sí? Es algo muy parecido a lo que es una interfaz. Cuando ustedes aplican una interfaz sobre una clase, esa clase pasa a ser esa interfaz también, ¿no?
¿no? Sí. Bueno, acá es algo muy parecido. Cuando ustedes aplican una directiva sobre un componente, ese componente también pasa a ser esa directiva. Entonces, le estoy diciendo que cuando pasemos sobre este componente el mouse, bueno, acá le voy a pasar la función que es lo que quiero que haga. En este caso estoy usando, como les dije, la clase render2, que es muy parecido a lo que hicimos antes con esta directiva, ¿sí? Solo que, primero, puedo acceder en tiempo real y además no tengo que estar escribiendo todo el caminito para acceder. Directamente ya tiene sus métodos que se encarga de acceder y además de cambiar en tiempo real, porque a veces esto no nos cambia en tiempo real. ¿Sí? Cuando queremos hacer un cambio sobre un elemento y ya está renderizado, no vuelve. Primero porque esto se ejecuta en el constructor, ¿no? Si yo quisiera que algo cambie, tengo que decirle o el evento en el que quiero que cambie, si quisiera que cambie en tiempo real, ¿no? O el evento en el que quiero que cambie, o, por ejemplo, en un onChange, ¿sí? En un ngOnChange, esto acá, los ciclos de vida se pueden aplicar tranquilamente. De hecho, si se fijan acá, estamos aplicando el onInit. Y de hecho, si vamos, por ejemplo, acá el ejemplo donde tenemos el input, este input también, todo este código que tenemos acá, podría estar dentro de un onChange en vez de estar en un input. Y de todas maneras, se va a ejecutar. ¿Sí? En este caso, como por una cuestión de ahorrar código además, fíjense que ya directamente el input, cada vez que reciba un valor o cada vez que cambie o cada vez que reciba algo nuevo, se va a ejecutar todo este código que tenemos acá. Es una manera. Todo esto también podría estar dentro de un onChange, ¿sí? Y ahí tendríamos que acceder al input y podríamos quitarle el setter, dejar un input común y corriente. Es una manera también. Pero bueno, si Angular lo hace así, seguramente es la forma correcta. Háganle caso al framework y no a mí. Era un detalle de color eso, no hacía falta que lo aprendan de memoria. Bueno, seguro hay miles de dudas. ¿Dudas? Ni sé qué preguntar. Bueno, ojo, no es tan complicado. Directivas, vamos por partes. Directivas de atributos. No, pero por ejemplo, en el ejemplo que vimos recién, uso un ngIf. ¿A dónde? En el ejemplo que estamos viendo de la documentación. En el ejemplo que estamos viendo de la documentación. Acá. Sí, es un ngIf, pero hecho a mano, digamos. Hecho claro, sí, como sí, ejemplo. o sea, Porque es el ejemplo más corto o más fácil de entender de una directiva de atributo. Es una directiva que evalúa, muestra o no muestra. Es esto. Todo el código, toda esa lógica que ves está acá. Y ahí cuando no muestra, ni siquiera existe en el DOM, o existe pero no muestra. No existe, lo limpia. Ok. Sí, como en las directivas. Sí, como en el ngIf, digamos. Como el ngIf. Esto que ven acá es un ngIf con otro nombre, que se llama appUnless. ¿Sí? Ok. Y acuérdense, directivas de atributo, acá no lo dice, ¿sí? Pero el framework se da cuenta solo. Calculo que debe ser por el constructor, no llega a leer esa parte. Pero cuando la llamen, las directivas de atributo siempre con el asterisco al principio. ¿Sí? Ok. Después, la manera de crear la directiva es la misma para todos. Lo único que va a cambiar es lo que ustedes pongan en el constructor, ¿sí? Que eso depende de qué es lo que ustedes quieran hacer con la directiva. Si ustedes quieren manipular el DOM, lo más probable es que tengan que llamar a alguna de estas dos clases, ¿sí? O las dos. Y si ustedes quieren manipular algún atributo, en ese caso, seguramente, o sí, obvio, van a tener que llamar al eventRef, sí o sí, y pueden o no llamar al render2. Eso depende, como ustedes quieran. Si lo van a hacer en tiempo real, yo les recomendaría que siempre llamen al render2. ¿Sí? Por cómo maneja Angular los eventos dentro del DOM, les diría que llamen a esta clase que ya es del framework y no van a tener problemas
para detectar cambios en tiempo real. ¿Sí? Este ejemplo está subido. Ustedes van a tener que hacer 3 directivas, ¿sí? Lo que quieran, traten de no hacer siempre la directiva que pone el fondo de un color o de otro. Eso se acepta para una sola, no para más. Pueden hacer una directiva, por ejemplo esta, que le ponga o que agrande una foto cuando pasamos por arriba. Pueden hacer una directiva que cambie el color de fondo de un elemento. Pueden hacer una directiva que aplique una animación sobre un botón, por ejemplo. Van a tener que hacer una directiva que sea nuestro CAPTCHA, ¿sí? Creo que es para el Sprint 3. Para el Sprint 3 ustedes tienen que traer un CAPTCHA y creo que para el Sprint 4 o 5 tienen que traer un CAPTCHA propio, hecho con una directiva. ¿Sí? ¿Qué significa hecho con una directiva? Bueno, tendrán acá que usar una directiva de atributo no miento, de estructural, ¿sí? Y ustedes le tendrán que crear acá algún template de un componente CAPTCHA y se lo pasan acá a la directiva, ¿sí? O lo escriben directamente en el HTML, no hay ningún problema. Pueden usar una directiva de atributo que escriba dentro del HTML del elemento nativo. Pueden pintar una foto, un color, lo que sea. Cuando hagan CAPTCHA tengan en cuenta que saben todos lo que es un CAPTCHA, ¿no? Sí. Sí, no Se le tengo tiene ni que idea confirmar. cómo hacerlo. Bueno, algo que ustedes van a tener que tener en cuenta es si yo inspecciono la página y puedo ver el valor que tengo que me está pidiendo que ingrese en el CAPTCHA, ya está mal. ¿Por qué? La idea del CAPTCHA es precisamente detectar que yo no sea un bot o un virus o algo, cualquier cosa que te pueda leer la página, leer tu código HTML y saber qué es lo que me estás pidiendo. Hoy con inteligencia artificial, imagínate que todavía es más sencillo para un bot hacerlo. ¿Sí? Agarrar tu template HTML, leerlo y decir qué es lo que tiene que poner en tal input. ¿A qué voy con esto? Un CAPTCHA no puede ser que yo agarre y escriba perro y vos en un input me decís poné perro para ver que no sos un robot. Porque si yo inspecciono la página... Le puedo mostrar, no sé, una imagen aleatoria. Si yo inspecciono la página y acá veo que dice perro, por ejemplo, donde dice Jan 23, ¿se ve acá? Si acá veo que dice perro, significa que un bot también puede ver que ahí dice perro. Y lo primero que va a hacer el bot es tratar de meter ese valor dentro de tu input. Y le va a dar correcto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hacer un CAPTCHA? Puedes usar imágenes como hace Google, una foto. Te muestro una foto y te digo, ¿qué animal es? Sí, podés mostrar una foto y decir qué animal es. Podés mostrar un Cosas que se color. ordenan, ¿no? Y tengo guardada la respuesta en algún lugar para verificar. Exacto. Podés mostrar una foto de un número y decirme qué número es. Vieron que les muestran fotos, bueno, de números o letras con por ahí una raya en el medio, como para complicarle un poquito más la lectura. Pero ese tipo de CAPTCHA sí pueden hacerlos, ¿sí? Lo que yo no puedo ver, por ejemplo, o un rompecabezas. Uno va a hacer un rompecabezas, por ejemplo. Te meten 3 fotos y te dicen ordenalas, como van. Bueno, 3 cuadraditos, 3 div, los tenemos que ordenar, cuál va primero, cuál va segundo, cuál va tercero. Eso es un CAPTCHA, ¿sí? Si no tiene el valor para donde yo lo pueda leer acá, entonces funciona. ¿Ok? ¿Se entendió? Sí. Bueno, no es tan difícil, che, todo algo tienen que entender. Esto de la directiva puede ser, pero el CAPTCHA... Sí, sí, sí. Nos quemó lo de las directivas. Lo digo más convencido. Sí. Bueno, se acumulan las cosas, pero sí, lo hacemos, de hecho. Sí, se acumulan las cosas. Igual, insisto, fíjense lo de las directivas, chicos, es esto nada más. El código de la directiva es esto. Todo lo demás lo hace Angular solo. El input, ustedes ya saben agregar input, ya saben qué es lo que hace un input, cómo se recibe, ¿sí? Después es esto, quiero una directiva que haga tal cosa. Bueno, ¿qué necesito? Necesito acceder al contenedor para modificar, para eliminar o agregar algún componente. No, listo.
necesito modificar un estilo o SSS, listo, es de atributo. Si es de atributo, voy a tener que tener acceso al element ref. ¿Sí? Y después, puedo o no, yo les recomiendo que lo usen, el render. Desde acá modifican cualquier elemento de CSS que quieran modificar, lo modifican desde acá. ¿Sí? Le pasan el elemento, le pasan lo que quieren modificar de CSS y le pasan el valor que quieren que tenga. Y ya está, después evalúan, como hago acá. No tiene mucha lógica, ¿sí? Por ahí es difícil entender el concepto de la directiva. Pero en lo que es código, por lo general ustedes no van a tener más que estas líneas de código de una directiva. No deberían tener mucho más. ¿Sí? Salvo que sean directivas que hagan un montón de cosas. Pero por ahí lo que cuesta entender a veces es el concepto de qué es una directiva, para qué sirve, esto de que extiende la funcionalidad de un elemento. Eso es a veces un poquito lo difícil de concebir. ¿Sí? Pero fíjense que, insisto, la lógica está acá. No son más que, por lo general va a ser alguna condición que voy a evaluar y algún elemento que tengo que crear o algún elemento que tengo que modificar. Y ahí termina la magia. Esto inclusive se podría haber... esto se puede simplificar en sí, inclusive. Acá, ahí. Como tengo solamente dos. Ahí está. Y esto debería funcionar igual. Ahí está, eliminamos línea de código. Sigue funcionando. ¿Sí? Pero fíjense, evalúo, ¿sí? ¿Se cumple o no se cumple? Si se cumple, listo, le cambio el color. Si no, le cambio otro color. Eso es todo lo que tiene que hacer. ¿Cómo accedo al elemento? Con el element ref. ¿Cómo le cambio el elemento? Con el render. Todo esto está en GitHub. Ustedes van, se fijan, ¿sí? Porque no se van a acordar cuáles son las clases. Y de todas maneras, está en la documentación de Angular. Todo lo que yo les pasé recién es lo mismo que nosotros acabamos de ver. Si ustedes se fijan en la documentación, tienen documentación sobre los host listener para detectar los eventos, tienen la documentación sobre los view container ref, sobre el element ref, sobre el template ref. ¿Sí? En directivas estructurales está todo eso y en las directivas de atributo están las otras documentaciones. Pero ustedes vienen acá, se fijan qué es lo que hace. Está bastante bien explicado. ¿Sí? El código, insisto, la lógica está acá. Todo lo demás puede ser otra cosa, esto puede ser un non-change, si les complica hacerse un set. ¿Sí? No es tan difícil, ¿eh? De hecho, van a ver que va a tardar menos tiempo en hacer directivas que en crear componentes, por ejemplo. Seguramente. ¿Sí? Bueno, estamos entonces. Ahora los voy, si no hay dudas, viendo, perdón, ¿hay alguna duda? Si no, dejo de compartir. No, por lo general, viste, aparecen cuando las vayamos haciendo, así que te consultamos, supongo, la próxima clase cuando lleguemos. Excelente. Excelente. Para eso estamos. Bueno, si no hay dudas, ahí los voy llamando para hacer las correcciones. Dejo de compartir acá de lo que han ido entregando. Ahí los vamos llamando por grupos. Ah, ustedes entregan el sprint 1 recién. Los vamos a ir llamando por grupos, ¿sí? Y van a ir recibiendo, además de la devolución de cada uno, van a ir recibiendo los agregados que van a tener que ir haciendo, cosas que van a tener que ir cambiando. Los que ya lo hicieron lo tendrán que cambiar, los que no lo tendrán que empezar a desarrollar así. Sobre cosas que les vamos a pedir caprichosamente que cambien, ¿sí? Como por ejemplo, quiero que tus botones sean redondos, bueno, tendrán que traer los botones redondos para la próxima clase. ¿Ok? Vas a llamar a todos, ¿no? Vamos a ir llamando por grupos, de 4 o 5, no sé cuántos son. No, te pregunto por si ya habías bajado la lista o algo, pues yo entregué hace, no sé, media hora, ponele, 20, si entregaste, ¿no? Te vamos a llamar. Ah, buenísimo. Igual vamos a llamar a todos. No sé, ¿por qué? No los estamos llamando por entrega, los estamos llamando por lista directamente, por lista de la clase.
Si no entregaron nada, no se vayan, los vamos a llamar igual y quédense para recibir los agregados, porque los agregados se corrigen igual, ¿sí? Por más que hayan estado presentes o no, cuando les dimos los agregados a cada grupo, la clase que viene les vamos a decir, bueno, mostrame los agregados que tenías que traer para esta clase. No me puedes decir, no, yo me fui antes, no me dieron los agregados. No, quédate hasta que tenemos los agregados. ¿Ok? Sí se puede poner el presente, Luciano. ¿Listo? Sí, sí. Ok. Chicos, ahí les pasé el primer grupo. Aguirre, Alanoca, Barrio Cristian, Bogado, Bosco Mazaro, Boujon y Camejo. Bueno, chicos, ahí mandé otro grupo.
Aguirre, Belina.